Documentales por Gonza Penas. Otra forma de ver y de escuchar. Tenemos a Gonza Penas aquí con una camiseta acorde a la temática. ¿Cómo va, Gonza? Todo bien, buenas tardes, ¿cómo va? Excelente, porque vas a hablar de un grupo que me gusta mucho y que, bueno, yo creo que a vos también te gusta mucho. Sí, vamos a hablar de tal vez mi banda preferida de todos los tiempos. Yo creo que todos mis amigos y amigas cuando escucharon que iba a ser una columna de documentales dijeron, bueno, la primera va a ser esta, pero siempre que hacemos un especial de alguna banda, lo hacemos con cierto tino. Cuando hicimos un especial de los Beatles, una banda que me gusta mucho, era por Beatles 64, el de Dylan por A Complete Unknown, incluso el de Bruce Springsteen también, cuando se estrenó la película, la biopic. Ahora vamos a hablar de un especial de los Ramones por los 50 años del primer disco. Un disco homónimo, Ramones, tal vez la Biblia del punk. Mi disco preferido del punk, porque creo que marca el inicio de, bueno, uno de los géneros que más escucho y escucharé. Es el mejor, no sé si es el mejor disco de Ramones, pero se cumple 50 años de ese primer disco emblemático que marcó un antes y un después para mí en la historia de la música, porque, bueno, el rock venía con otros géneros que no tenían nada que ver con lo rupturista del punk, y a partir de ahí se inicia un nuevo recorrido de volver a las bases, ¿no? 1, 2, 3, 4, canciones de 1 minuto y medio y a la cama. Así que bueno, vamos a hablar de los Ramones en el cine, y no de los Ramones en el cine, porque en la cultura pop, si uno dice Ramones en el cine, creo que lo primero que se le va a venir a la cabeza es la película Rock and Roll High School, ese musical del año 79, una película que no es un documental, o sea, no entra a documentales, claro, ¿se entiende? Claro. ¿Qué dijimos en la primera columna? No vamos a hacer honor en la columna a películas que no sean documentales. Si yo hablo de Rock and Roll High School, estoy fallando a esa primera premisa, pero sí decir que cuando uno dice Ramones en el cine, piensa en ese musical. También en la cultura pop, en Los Simpson, cuando aparecen cantándole el feliz cumpleaños al señor Burns, por ejemplo. Mande a matar a los Rolling Stones. Exactamente, ellos no son, obedezca. Pero no, hay documentales de los Ramones. Los que son fans deben tenerlo en la colección, en los DVDs. Yo los tengo, obviamente. Para empezar, si uno tiene que recomendar un documental de los Ramones, es End of the Century. Ese nombre proviene de el disco tal vez más polémico, el disco que está producido por Phil Spector, disco de 1980, primer disco donde ellos salen sin las camperas, con un fondo rojo, tipo película de terror, y que trajo muchos problemas porque, bueno, Phil Spector está loco. Y los Ramones también estaban locos. Entonces, casi terminan los tiros. Esto es una historia verídica en los estudios. Por eso es el más polémico. A mí me encanta ese disco de los Ramones. De ahí toma su título el documental del 2003, End of the Century, dirigido por Jim Fields y Michael Gramaglia, un documental que se estrenó en el Festival de Berlín en el año 2003, y en el 2004 salió en DVD. Me acuerdo que era muy difícil conseguirlo, yo lo conseguí en Parque Rivadavia, cuando no. Mi red social fue Cemento y el Parque Rivadavia, lo dije siempre y lo sigo diciendo. Ahí conseguí el DVD, y ¿se acuerdan que en ese momento los DVD tenían ese problema de que dependiendo la región te andaba o no? Sí, exactamente, sí, es verdad. Era un problema. La región 1, 2, 3 y 4, sí, ¿no? Exactamente. Zona 4 si no necesitabas multizona. Exactamente, yo me acuerdo que lo pude ver en la lectora de la computadora. Ah, o sea, en el DVD no te lo tomó, pero sí en la lectora. No me lo tomó. Maravilloso. En ese momento tenía PlayStation, era todavía un adolescente, tampoco, porque tenía lectora de DVD, lo terminé viendo en la computadora, fanatizado. Es un gran documental, más allá de que sea de Ramones, más allá que te guste mucho o poco, nada, los Ramones, si te interesan los documentales y si te interesa el género punk, es el documental de los Ramones, primero porque es el más clásico, o sea, es un documental que abarca desde el 74, cuando los Ramones se juntan para tocar, cuando graban su primer disco en el año 1976, por eso está cumpliendo 50 años, y después todo lo que engloba la historia de los Ramones, que la verdad que es de película, porque para el que no conoce mucho la historia de la banda, aunque sí conozca sus discos, estoy diciendo los pormenores de lo que pasaba en la banda, es una banda que cuando uno los presenta y dice, bueno, a ver, ¿cómo eran los Ramones? Bueno, los Ramones era un
pibe que era vándalo. O sea, como decía el otro día, no me acuerdo de quién estábamos hablando, un Silvio Astier del Juguete Rabioso. Bueno, Johnny Ramone, el guitarrista, era un vándalo de New York, en el Bajo Manhattan. Sí, aparte cuando Manhattan no era lo que soy. Era ¿no? bastante picante. Exactamente. Joey Ramone, un tipo con problemas de gigantismo, que además era obsesivo compulsivo, un tipo muy afectado con sus problemáticas, que esnifaba pegamento, de hecho le hace canciones al pegamento en el primer disco. Didi Ramone, el bajista de la banda, que también era un yonki, un tipo con problemas de adicciones importante. Y Tommy Ramone, que también era un tipo que estaba ahí, que tocaba la batería y que iba a terminar siendo productor de la banda. Con lo cual, si uno los presenta... El menos roto era, por eso fue el productor. El menos roto, por eso terminó siendo productor, y metieron a Marky Ramone, que también era... Entonces, digo, si uno presenta la banda de esa manera, dice, bueno, ¿cuándo puede durar esta banda? Y en realidad, si uno tiene en cuenta todo este prontuario, más la pelea que van a tener temprana en la historia de la banda, Joe y Johnny, el cantante y el guitarrista, que no se van a hablar, porque, bueno, Johnny termina saliendo con la que era la exnovia de Joey, entonces eso generó un quilombo bárbaro en el grupo. Era cuestión de tiempo, ¿no? Que empezaran esos líos. Y no se hablaban. Los que estaban con los Ramones en la gira, incluso gente de la Rock and Pop, cuando la banda venía mucho a Argentina, dice, ellos no se hablaban, no se dirigían la palabra, no se dirigían la mirada. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que esta banda haya durado 22 años, haya grabado 22 discos, 3 discos en vivo? Es que si te lo pones a pensar, Gonza, es muy profesional eso que hicieron. O sea, bueno, me llevo como el culo, pero somos una banda y hay que tocar. Sí, hay un dato ahí que para mí es clave, que es Johnny Ramone, que era el que manejaba los hilos, ¿no?, del profesionalismo de la banda, el guitarrista, dijo, yo voy a juntar $1 millón y me voy a retirar de la música y no voy a tocar más. Él lo consideraba un trabajo. Juntó $1 millón y no tocó más. De hecho, me adelanto un poco en el tiempo en la columna, los Ramones podrían haber tocado el último show acá en Argentina. El último show de la última gira de Ramones fue en Argentina, fue en River, pero después los Ramones vuelven a Estados Unidos, lo tienta Lollapalooza, lo hablamos en la columna de Lollapalooza, tocan en el 96 y después tocan en Los Ángeles, que era donde estaba viviendo Johnny, el último recital. Con lo cual, técnicamente, el último recital de Ramones no fue en Argentina. Greenbank, muy vivo, les puso un palo para traerlos a Argentina y que el último show sea en el país donde tal vez más fama tuvieron, que fue Argentina. Los Ramones en Estados Unidos tocaban para 4.000 personas y acá tocaban para 60.000. Y dijeron que no. Johnny dijo, no, yo ya junté mi $1 millón. Yo no voy a volver a tocar la guitarra, no voy a volver a hacer música. Eso se contradice un poco con su autobiografía, porque incluso en alguno de los documentales Johnny iba a decir, yo cerré la historia con Ramones cuando se murió Joey. Cuando Joey muere en el 2001, ahí dije, se acabaron los Ramones. Siempre tuve dando vuelta en la cabeza que podríamos volver a tocar para algún recital. Eso se contradice con lo anterior. Si yo tuviese que elegir a una de las dos opciones, yo elijo la primera opción. Claro. Johnny, junto a un palo, él era el jefe, como le decían dentro de la banda, el jefe de voz, juntó el palo y se fue. Esa era la idea que tenía Johnny. Y por eso funcionó. Lo que es tener los objetivos claros en la vida, ¿no? Claro, Porque claro. planteas una meta, la cumplís y te vas. Es como lo que tendrían que aprender los apostadores. ¿No? La pegás y te vas a tu casa, papá. Bueno, claro. Lo que pasa es que también, lo que para mí intuyo, no lo sé, esto no es un dato, es algo que intuyo yo después de leer y seguir a los Ramones durante mucho tiempo, no en vivo, porque no llegué a verlos en vivo, porque la última vez que tocaron en Argentina yo tenía 9 años. Claro. Con lo cual ni siquiera conocía que era Ramones. Yo conocí a los Ramones mucho tiempo después, por medio de Ataque, de 2 Minutos, de las bandas que yo seguí en la adolescencia. Pero sí, bueno, leí mucho y vi mucho documental, tengo todos los discos en CD, en vinilo, soy un coleccionista de Ramones, tal vez con la única banda que me pasa eso. Yo creo, o intuyo que lo que pasó ahí, además del palo verde, es que Joey se enferma. Y eso también se va a ver en los documentales, como así al final de la banda ya a Joey le costaba mucho cantar, no solamente por el problema que tenía en las cuerdas vocales y su enfermedad, sino también porque le costaba mucho sostenerse en pie en el escenario, un tipo de casi 2 metros, que estaba parado, siempre encorvado con el micrófono, porque ellos se ponían en el escenario como si fuesen un ejército. Claro. Uno ve un show del 74 y uno del 94 y están parados igual. Entonces,
tenían una afección ya también física, y eso afectó mucho a la banda, para mí. Con lo cual, más allá de lo del $1.000.000 de Johnny Ramone, la salud de Joey, física, primero, de cuerpo, y después la afección que lo lleva a la muerte en el 2001, también fue un problema para continuar con la banda. La cuestión es que todos estos datos que estoy diciendo están en este primer documental del que estoy hablando, End of the Century, de Jim Fields y de Michael Gramaglia, que salió en el 2003 para el Festival de Berlín, que en el 2004 salió en DVD, y que yo recuerdo que conseguí una tarde del 2006 en el Parque Rivadavia. ¿Por qué me acuerdo lo de la tarde del 2006? Porque por esos años también aparece el segundo documental de Ramones, que por ahí esto es más para fan, no es un documental tan clásico como End of the Century, donde uno encuentra testimonios de otros músicos, incluso como Joe Strummer de los Clash, como Debbie Harry de Blondie, del hermano de Joey, de la madre, de familiares de los integrantes de la banda, con imágenes de archivo, de recitales, de entrevistas que hicieron para distintos medios en Estados Unidos. Digo, un documental clásico, es End of the Century, me parece que es el documental que la gente tiene que ir a ver de Ramones. Pero hay otro documental que se llama Ramones Row, que sale para esa fecha también fue muy difícil conseguir en Argentina, y también tuve el mismo problema para reproducir, en una época donde YouTube no tenía documentales, en una época donde conseguir estos documentales en internet eran un lío. Ramones Row, que sale para ese mismo año, de John Cafiero, que fuera vocalista, esto lo recordé armando la columna, quien fuera vocalista del grupo punk Osaka Popstars, que tuvo con integrantes de Misfits, de Black Flag y con el mismo Marky Ramone, una banda, un supergrupo punk que duró un año. Claro. El 2006, por eso hacía reminiscencia al 2006 como un año clave, porque salen estos documentales y porque también sale el disco de Osaka Popstars con John Cafiero en voz, que es el director de Ramones Row. Este documental es más para fans. Es como si fuese un fanzine audiovisual donde se van pegando distintas entrevistas, pero entrevistas como copadas, cuando fue, por ejemplo, a Capitán del Espacio y le hizo el dibujito animado una nota, entrevistas por ahí, no sé, más random. Fantasma del Espacio. Fantasma, el Capitán del Espacio es el alfajor. Es el alfajor, claro. Me confundí. Fantasma, claro, sí, el Capitán del Espacio es el alfajor, que tal vez sea uno de los más ricos del país, de Quilmes. Por eso... Es, dice Juaneco. Sí, gracias. Sí, me apoyan acá en la radio. Bueno, aparecen esa clase de entrevistas, ¿no? Entrevistas un poco más random. Aparece la entrevista de Hacelo por mí, de hecho, cuando vinieron en el año 92 para tocar en los estudios de Canal 9, con un joven Mario Pergolini, donde hicieron playback. Algo que a los Ramones no le gustaba tanto. Todos hacían playback ahí en Hacelo por mí. Les pedían hacer playback. Y no le gustaba a nadie. Bueno, no sé. Creo que Divididos le pasó lo mismo. Te iba a decir lo mismo. Está recordada la escena de Divididos donde hacen que tocan y no tocan. Claro. Es una banda que hacer cualquier cosa. Es una banda que rompe. ¿Quién es Poison? La que rompe. Esa es el ritmo de la noche. Sí. Ah, el ritmo de la noche, no es en Hacelo por mí. La no es competencia. Pergolini, es Tinelli. Es exactamente. No, porque claro, en Hacelo por mí hacían playback. Algo que Ramones, yo no recuerdo que haya hecho en la tele. Los temas que hacen en MTV, que era uno de los pocos canales que los levantaba en vivo, eran todos tocados en vivo. De hecho, ahí aparece por última vez tocando Eddie Ramone, antes de irse de la banda. El último tema lo toca en un estudio de MTV, y ya después entra CJ, que fue el segundo y último bajista que tuvo la banda. Bueno, aparecen esa clase de entrevistas, ¿no? De Hacelo por mí, la del Fantasma del Espacio, bueno, etcétera. Pero tiene un dato que a mí, cuando lo vi, me pudo, y ahora que lo volví a ver para la columna, dije, no lo puedo creer. Tiene toda la Ramonesmanía argentina en 10 minutos, de pleno secuencia, de los Ramones yendo al aeropuerto y toda una horda de fanáticos siguiéndolo por la avenida, ellos en la combi, filmando, como si fuese un video home, a toda la gente que los empieza a perseguir, les empieza a revolear fotos para que se las firmen, en cada semáforo paraban y se sacaban fotos, se tiraban arriba de la combi. Es un mega quilombo, perdón por la palabra, que en 10 minutos uno entiende lo que era la Ramonesmanía en Argentina. La pregunta es, ¿qué es la Ramonesmanía? Para aquel que no conoce. Bueno, como decía al comienzo de la columna, Ramones fue local en Argentina. En Estados Unidos lo veían 4.000 personas, acá lo veían 60.000. Llenó River en marzo. Ramones en Argentina hizo patria, hizo bandera. Y Ramones en Argentina
para mí tuvo una especie de lo que pasó con los Beatles en Estados Unidos cuando llegaron. ¿Se acuerdan que en la columna de Beatles 64? Bueno, pasó con los Ramones en Argentina cuando desembarcaron en el 87. La primera vez que vino Ramones a Argentina en el 87 no venían tantas bandas todavía, post dictadura, bandas de afuera. Eran pocas, contadas con los dedos de una mano. Cuando empiezan a venir, a través de la Rock and Pop, una radio que surge en el 85, los Ramones vuelven en el 91 y para mí hay un dato clave. Los Ramones vuelven. Y Claro. para el público argentino, que una banda vuelva tan pronto de su primera visita, fue como un mimo. Y a partir de ahí vinieron en el 91, 92, 93, 94 dos veces. Una en Vélez con Motorhead y otra solo en Obras. Y también tocan en Rosario y en Mar del Plata. En el anfiteatro del gimnasio de Newell's y en Mar del Plata, en la discoteca Go. Después vuelven en el 95, hacen 5 obras récord. 5 obras. Fue récord hasta que lo rompió hace poquito, no me acuerdo qué banda local, ahora no lo recuerdo, una banda indie local. Y después en el 96 vienen para cerrar en River, para 60.000 personas. Esos fueron los Ramones en Argentina. Es mucho lo que estoy diciendo por ahí, el que no toma dimensión de la cantidad de público. 5 obras un año, 4 obras el año anterior, más Rosario y Mar del Plata. Un Vélez el año anterior con Motorhead, más 4 obras. Es mucho. La cantidad de veces que vino Ramones, la cantidad de veces que tocaba Ramones, había fechas que eran dobles. Tocaban a las 8 de la noche y volvían a tocar a las 10. Como si fuese un teatro para vacaciones de invierno para Claro, nenes. Sí, además eso es muy propio de bandas locales, bandas Total. internacionales, es rarísimo. ¿Dónde tocaron la primera vez? En el En 87. obras, en obras, años 4 de febrero del 87. Tocan en vivo en Obras, dicen que hacía un calor infernal, y que la gente que fue a Obras, en realidad, la nota de la revista Pelo, hay una nota en Cerdos y Peces también, creo, en algún momento que habla de esto, dice que eran todos frikis que habían ido a ver una banda medio punky de chicos con campera de cuero. No estaba el público ramonero que se generó del 87 al 91. En el 91 empieza la Ramones Manía y empiezan a venir todos los años con 3, 4, 5 shows por vez, hasta la última en River en el 96, que fue la extraordinaria, apoteótica e histórica visita de Ramones. Esa escena de Ramones Row, para mí, vale todo el documental. Todas las entrevistas, ellos en el backstage, Marky pegándole a la mesa antes de salir a tocar la batería, uno mojándose los dedos para después tocar el bajo cuando en lugares donde hace mucho frío, toda esa previa de recitales, entrevistas medio random con las que contaba. Para el fanático, Ramones Row, imperdible, vayan a verlo si no lo vieron. Por ahí, para el que se quiera acercar a la banda, y obviamente también para los fanáticos, End of the Century es el correcto, el que hay que ir a ver sí o sí, de los dos documentales que estoy hablando. Y como siempre, traigo algunas perlitas, porque los documentales de Ramones son esos dos, pura y exclusivamente de Ramones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que decía al comienzo de la columna. Si alguien se sumó ahora a la columna, no es que esquivé Rock and Roll High School, sino que es una columna de documentales, no de musicales. Y Rock and Roll High School es un musical, que me encanta, pero no entra en la columna. La perlita tiene que ver por otro lado, por documentales que hay de los integrantes de la banda. No hay un documental de Joey Ramone, lo cual es muy raro, sobre todo para lo que significó la voz de Joey Ramone en el punk, pero sí hay de Johnny y sí hay de Didi, tal vez los otros dos integrantes más importantes. El de Didi Ramone se llama Hey, Is Didi Home? Y es como un video home que hace Lech Kowalski en el año 2003, donde va y lo entrevista a Didi sentado en una mesa, en un departamento, y Didi le cuenta la historia de su vida. Y uno puede decir, che, bueno, qué embole, ¿no? Una charla sola. No, es muy cortita. Es como, no es un cortometraje, es más largo que un cortometraje, pero tampoco es muy largo, dura menos de 1 hora. Y está buenísimo. Y Didi aparte habla de una manera, no sé, que es muy histriónica, sobre todo en el documental, no sé por qué, no lo puedo descifrar, pero no lo podés parar de escuchar. Aparte, bueno, las historias que tiene Didi para contar, recordemos, Didi vivió en Banfield, Claro. porque Sí. su novia Bárbara era argentina, con quien después formó una banda. Después se fueron a vivir juntos a Los Ángeles, pero durante fines de los 90 vivió en Banfield. Bueno, si alguien se quiere enterar sobre la vida de Didi Ramone, puede ir a este documental, Hey, Is Didi Home? Está en YouTube para ver. Si a alguien le interesa, lo puede ir a buscar después de la columna. Y hay un documental que me acordé, armando la columna, que se llama Too Hot to Die, Demasiado Duro para Morir, como se llama el disco de Ramones del año 84, que es un tributo a Johnny Ramone. Dos cosas. Primero, el título lo toman de un disco donde Johnny casi se muere porque se agarra a trompadas
con un chabón que estaba como molestando a su exnovia, se agarran a trompada, le parten un botellazo en la cabeza y casi se muere. O sea, tuvieron que hacerle una intervención en la cabeza muy difícil. Johnny se salva y graban ese disco, Chudai, del año 84, uno de mis discos preferidos de Ramones. Por eso se llama así el documental, que es un tributo a él. Y lo otro que me acordé haciendo la columna es que lo vi en un Bafisi en el 2008, en pleno conflicto de la 125. Claro. El día que comienza el conflicto, porque me acuerdo que salgo del cine, una proyección que fue de madrugada, salgo del cine y estaba todo tapado con humo. ¿Se acuerdan que fue ese conflicto? Sí. Que Sí. las noches porteñas eran tapadas de humo. Fue el primer día y dijimos, che, ¿qué pasa? Un olor a quemado, olor a humo, todo lleno de humo. Bueno, era el comienzo de ese conflicto de la 125. Bueno, este es otro documental clásico donde uno también puede conectar un poco con la sensibilidad de Johnny Ramone, un tipo que, para el que no lo sabe, es republicano, apoyaba a Bush en el pleno momento de guerras, en el 99, en el 2002, en el 2003, salía públicamente con los pins de Bush a apoyarlo y se ganaba las puteadas del público punk. Y un tipo muy duro, muy serio, muy difícil de tratar. El documental ayuda a conectar con la sensibilidad. Hablan todos los amigos, porque claro, hizo muchos amigos en la música, desde Eddie Vedder hasta toda la camada punk que vino después, los Green Day, los Offspring, los Rancid, ¿no? Tim Armstrong, por ejemplo, se hicieron muy amigos de Johnny, porque también, por otro lado, musicalmente era el más a quien más podías llegar, porque Joey se muere temprano, en el 2001, y si bien Johnny muere 3 años después, es como que apadrina a todas estas bandas punks de los 90. Entonces, tiene un montón de amigos en la escena punk y aparecen todos hablando de las charlas que tenían de cualquier cosa con Johnny. A Johnny le gustaba mucho el béisbol, le gustaba mucho el básquet. Entonces, de deporte, de música y de política no se hablaba. De política no se tocaba el tema porque se pudría todo con justa razón. El documental, la verdad que está buenísimo. A mí me encantó. No lo pude rastrear ahora, pero bueno, si me siguen en mi newsletter, gonzapenas.substack.com, prometo que si lo llevo a conseguir, lo pongo ahí, ¿sí? Porque estaría buenísimo que todos pudiesen ver ese documental, que además es muy lindo porque sale poquito después de la muerte de Johnny. Johnny muere en septiembre del 2004. Y poquito después sale este documental. Yo lo vi en la oficina del 2008, pero ya había salido hacía 2 años el documental, con lo cual lo recomiendo. Entonces, repaso: End of the Century como documental de Ramones, Ramones Row como documental de Ramones, un poquito más para fans, Hey Diddy's Home de Diddy Ramone, el documental del bajista de Ramones, y Chudai de Johnny Ramone, el tributo a Johnny Ramone. Por último, si a alguien le interesa el punk y cómo se generó Ramones y todo el género, puede ir a los documentales que hay del punk. Yo les recomiendo, lo vi en pandemia porque salió en pandemia, el de la BBC, que condujo Iggy Pop, que se llama Punk. Son 4 episodios. En el primero está cómo se genera todo este género ramonero y punk rocker. Burning Down the House, que es la historia del CBGB, lugar donde los Ramones hicieron de local durante los primeros 5 años de su trayectoria, el lugar donde tocaban los Ramones en Estados Unidos. Y en contraposición, Night Clubbing, que es la historia, pero del otro lugar que había en Estados Unidos donde tocaban las bandas punk, que es el Max Kansas City, que quedaba también muy cerquita incluso del CBGB, y tocaban las otras bandas punks y competían. Algunas tocaban en el Max Kansas, otras tocaban en el CBGB. Ahí pueden ir a ver también cómo se generó todo el género punk y cómo surgieron los Ramones. Y si el público es más de escuchar en vez de ver y quiere escuchar un podcast para enterarse de historias de la música y estas cosas que contás. Hay un podcast muy bueno que se llama Escuchado Recientemente. No me digas. Que tuvo una visión en vivo, claro, de verano acá en la tribu. Casualmente. Que pueden escuchar un especial por los 50 años de Ramones. Ahí estamos quien les habla, con Pablo Díaz Marenghi y el ruso Nicolás Berenstein, con producción de Emiliano Simoes. Estamos haciendo un podcast por los 50 años de Ramones. Ahora esta semana subimos la última parte, ya están subidas las primeras partes en Spotify, donde también pueden escuchar el podcast entero con la historia del rock y de todos los géneros musicales, y los programas en vivo que hicimos en el verano acá en la tribu. Está todo subido en Spotify. Si no, me siguen de vuelta en gonzapenas.substack.com, en mi newsletter, y ahí voy a poner todos los datos
de todo lo que hice por los 50 años de Ramones, que no es poco, porque es mi banda preferida y hay que aprovechar este año redondo. Gracias, Gonza. Excelente, como Muchas siempre. gracias. Muchas gracias.